Hola, soy Rafael Escayón, presidente de la Fundación Rostro, secretario de Aso Music Champeta y cofundador de Aso Danza Champeta. También soy la persona responsable de que la champeta sea postulada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hoy quiero hablarles un poco de la danza de la champeta. Una danza históricamente discriminada, maltratada, estigmatizada, pero con el transcurso de los años, gracias a activistas y a investigadores y a personas dolientes del tema, la danza de la champeta ha sido reivindicada. En el día de hoy, la ministra de Cultura y el Instituto de Patrimonio de Cultura IPCC de Cartagena de Indias han reconocido a la danza de la champeta por su grandeza y por toda esa resistencia que ha tenido de todas las discriminaciones posibles por las que ha sido víctima. La danza de la champeta tiene su historia y en esta ocasión voy a contarles un pedacito de la historia nuestra, caballero. La danza de la champeta nació desde el momento que nació la liberación de la esclavización en las épocas de la colonia. Las primeras personas cimarronas que se atrevieron a rebelarse al yugo de la esclavitud lo hicieron con recorridos infinitos desde el lugar del centro histórico hasta todos los kilómetros que tuvieron que viajar por espinales, por piedras, por acantilados, por lugares inhóspitos hasta poder llegar a construir sus palenques. No existió solamente un palenque, San Basilio, no. Existieron más de 40 palenques aquí en el departamento de Bolívar. Esos palenques que se construyeron para hacerse tuvieron que ser de personas que migraron esta cantidad de kilómetros con todas las culturas y tradiciones que traían de su madre tierra, África. Una de las costumbres más importantes que se tiene dentro de los guerreros y dentro de las personas que están resistiendo un momento de dificultad en África es bailar y cantar. Así que cantar y bailar no era tanto como para entretenerse como para resistir. La música era el motor de resistencia de todas estas personas. Las personas que se quedaron en la Cartagena esclavizadora, en la Cartagena colonial, también tuvieron que reservar toda esta cultura dentro de sí, pero lo hicieron de una manera diferente de aquellas que migraron a los distintos hoy municipios del departamento de Bolívar. A medida que fue pasando el tiempo, se comenzaron a construir distintos géneros musicales propios de esta liberación de la esclavización, como el bullerengue sentao, la chalupa y otros que realmente dialogaban como con el mapalé y otros géneros más. La cumbia, por ejemplo, fue un momento de modernidad, de traer a un momento histórico mucho más contemporáneo toda esta ancestralidad. La cumbia fue nuestra champeta en algún momento. Y la forma como se bailaba, aunque muchos historiadores la tinturan más de indígena que de afro, en realidad sí es un diálogo de las culturas indígenas con las culturas afro y las culturas de la colonia. De hecho, muchas veces en muchos de los movimientos de la cumbia parece ser una sátira al flamenco español. Algo importante también reconocer es que las culturas son cambiantes y que tienen un sentido de resistencia más que un sentido estético y decorativo. Muchas veces hemos querido hablar de la danza X o Y como un adorno, sin darnos cuenta de que la danza realmente tiene una historia que contar de resistencia, de libertades y de empoderamiento de ciudadanos y de ciudadanas. La danza de la champeta no es la excepción. Recorre todo este camino, incluyendo la misma cumbia, y se nutre. Y nace de forma espontánea en los barrios populares de Cartagena. La danza de la champeta se llamó primero terapia, inclusive antes que el género musical. Y era la terapia de la champeta o el baile de la terapia lo que se mostraba con el cuerpo de forma casi que natural en todos los barrios populares de Cartagena y en las zonas insulares. Tanto es que era representativo ver bailar a los niños, niñas y jóvenes de forma frenética, y podemos ver en estos bailes evidencia de que la forma de bailar de la champeta tiene rasgos distintivos de lo que hoy llamamos música folclórica. De hecho, hay casi que movimientos literales de la cumbia, del mapalé, congelados en el tiempo en una danza que hoy es contemporánea, como es la danza de la champeta. Otra de las cosas que también llama mucho la atención es que la danza de la champeta se mueve entre lo ancestral y lo urbano, así mismo como el género musical. Con la creación del género musical en los años 80,
justamente la danza se engrandece. En un programa en vivo que se hace en el año 1987, el programa se llama Caribe Alegre y Tropical y se transmitió por Telecaribe. Y no una ni dos veces, sino muchas veces ese programa se repetía. En un momento donde no existía el internet, era el único medio de comunicación que tenía el Caribe colombiano. Ese programa hizo un boom, un chip, hizo un cambio de estructura en la forma como se bailaba la terapia. Justamente porque Nelly Salas era una de las expertas más maravillosas de la terapia como baile popular de Cartagena. Y Tony de la Cruz, hermano de Moisés de la Cruz, uno de los primeros managers y representantes y productores de champeta, realmente ellos dos hicieron una puesta en escena totalmente creativa, espontánea, de un baile de terapia popular de los barrios y de algo que se llamaba el baile cibernético, que hoy sabemos que se llama breakdance, pero que en el Caribe le llamamos baile cibernético. Y ellos dos trataron de unir esos dos movimientos y el resultado fueron muchos de los movimientos que hoy todavía utilizamos como la danza de la champeta. Ahora bien, la danza de la champeta se ha organizado. Todos los que quieran hacer parte, hoy pueden hacer parte de ASO Danza Champeta, la Asociación Internacional de Dancistas de la Champeta, que ha nacido como una propuesta investigativa de todo lo que es la parte de baile de la champeta, pero también las puestas en escena de la danza. Y tienen varios objetivos, que es estructurar, estudiar, entender e inclusive dialogar con las danzas que existen o con las formas de bailar champeta que existen en el Caribe colombiano para los picós. O sea, ¿cómo se va a bailar champeta en el picó? Eso no es espontáneo. Muchos de los jóvenes están simplemente imitando patrones. Entonces, la salvaguardia justamente invita a que haya un diálogo con estos jóvenes sobre la forma de bailar en el picó. También la forma de bailar en el medio de los conciertos de los cantantes, que ha sido también una de las cosas que más ha enriquecido la champeta. Las coreografías que se han estructurado de champeta por parte de los cantantes han nutrido todo el imaginario de la champeta. De esas coreografías nació, por ejemplo, la camita y el caballito. Entonces es importante también tener en cuenta las coreografías como parte misma del baile de la champeta. Y por supuesto, el baile espontáneo, el baile en pareja. Cuando tú vas a una fiesta, cuando tú vas a festejar con tus amigos, ¿cómo bailas la champeta de manera espontánea? Todo eso se construye. De hecho, tenemos un ejemplo maravilloso que es la forma de bailar salsa en Cali. De hecho, la forma de bailar salsa en Cali ha sido internacionalizada y ha sido ganadora de diversos premios, tanto la ciudad como los investigadores detrás de todo esto. Inclusive se está pensando en que se declare patrimonio el baile de salsa de Cali, muy a pesar de que la salsa nació en Nueva York con unos orígenes cubanos. Y fíjense cómo la salsa se apropió en Cali y hoy es parte de su idiosincrasia y de su identidad. Nosotros no tenemos la necesidad de apropiarnos de algo extranjero porque es que la danza de la champeta, más allá del suku, del soca, del reggae jamaiquino, del reggae antillano, del highlight, del yuyu, es nuestra. La danza de la champeta nació en la ciudad de Cartagena y en el Caribe colombiano. Y si hay algunas vertientes que nacieron, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, esas vertientes tienen que nutrirse. Porque recordemos que la ciudad de Cartagena hoy es un fragmento de lo que realmente era el estado de Cartagena, que involucraba todo el departamento de Bolívar y todo el departamento del Atlántico y otros territorios de Colombia. Ese estado de Cartagena es al que me refiero cuando queremos decir que la cartagenidad es ancestral. Y es una resistencia incluso contra la colonización. Por eso tuvimos una independencia con la bandera cuadrilonga que habla de que somos realmente la verdadera gesta libertaria que se dio allí. Claro, con unos brotes anteriores de todos los palenques, que fueron más de 45 en el departamento de Bolívar. Esa gesta libertaria que se dio en la Cartagena del año 1811 juega un papel importante en todo ese pensamiento de resistencia a nuestras libertades y nuestra resistencia cultural que quedó plasmada en ese momento histórico y que eso involucra inclusive a Barranquilla. Por eso tenemos la misma bandera, porque realmente somos lo mismo, somos la misma nación que por cosas políticas nos dividieron, pero que en realidad por eso podemos identificarnos como caribeños,
más que como cualquier otra cosa, muy a pesar de que los caribes eran una etnia indígena milenaria, renombrada por la colonia para que se parezca a la palabra caníbal, cuando en realidad Caribe era su nombre, Caras. Algo importante que también quiero concluir con lo de la danza de la champeta es que se le debe mucho a su estructura y configuración estos momentos históricos. El primero, podemos decir, que es todo este momento de remembranza de la libertad de la época de la colonia. Pero su configuración más reciente en los barrios populares también se le debe mucho a la cultura picotera, que son todos esos exclusivos picoteros que llegaban y se configuraban en el imaginario cartagenero como música africana, pero que en realidad muchas de esas canciones provenían incluso hasta de Brasil, de las islas de las Antillas, de diferentes lugares de Latinoamérica, de Asia. Algunas músicas eran música árabe y otras eran músicas de colonias africanas en Europa. Todo eso para nosotros era música africana, pero en la realidad era música del mundo, era un world music afrodescendiente, podemos decirlo, con vertientes africanas. Esa música que sonaba en los picos nos ayudó mucho a estructurar nuestra danza de manera espontánea en los barrios populares. Ese fue el primer momento. Toda la historia concluyó en los barrios populares y las zonas insulares de Cartagena, de Bolívar y del Caribe colombiano en general. Pero también viene otro momento después, que es la creación del género musical, y con la creación del género musical dejamos un poco atrás también toda esa influencia de la música jíbara, que también ya veníamos cocinando, y nos centramos mucho más en esta estructura de nuestro nuevo género, que si nos ponemos a analizar, el género de la champeta no es sucus, ni tampoco es rumba congoleña. El género de la champeta inclusive tiene un instrumento como es el SK5 Casio, que cambia todo. O sea, la forma como interpretar la música champeta se modifica porque es un género completamente nuevo. No es un subgénero, como algunos están diciendo. Es un género nuevo que tiene más de 70 vertientes de distintos géneros del mundo, incluyendo géneros ancestrales de la ciudad de Cartagena. Por eso la danza da un giro muy grande con la creación del género musical. Y de allí el programa en vivo con Nelly Salas y Tony de la Cruz también fue crucial en el periodo histórico de la champeta, porque muchos de los movimientos que ahí surgieron todavía siguen siendo vigentes en la actualidad. A partir de eso, muchos cantantes hicieron coreografías. Por eso me parece a mí que las coreografías también hacen parte vital de toda la estructura misma de la champeta como danza. Algunos están debatiendo de que si la forma de bailar actual de la champeta también debe ser considerada, sobre todo teniendo en cuenta de que es una imitación de lo que están viendo por internet de música de Estados Unidos, y si esa música se baila para el pop, para el rock y para otros géneros como el reggaetón o lo que sea, entonces ¿qué tanto eso es champeta? Ese es un debate que existe, pero para el Plan Especial de Salvaguardia lo que está claro es que nosotros mismos no hemos reconocido nuestra historia de nuestra propia danza para poder estar reconociendo otras danzas contemporáneas. Lo que creemos es que la danza de la champeta tiene su propia riqueza y que muchos jóvenes que apenas tienen, niños de 3, 4, 5 años están bailando nuestra danza champeta. ¿Por qué desconocer que eso está pasando? Como es la escuela Afrodance Cartagena, que ha sacado a jóvenes de las diferentes dificultades más terribles gracias a la danza champeta. Han salido de pandillas gracias a la champeta. Y esto se debe a que, contrario de las estigmatizaciones de algunos alcaldes y de algunos concejales en el pasado, la champeta salva vidas. Y esta salvaguardia que estamos haciendo nosotros es la salvaguardia a nuestros salvavidas. La danza de la champeta es nuestro motor. Nos ha ayudado a tener una identidad cuando nadie nos las quería reconocer. Nosotros mismos la salvaguardamos y la protegimos. Diferentes medios internacionales terminaron por apoyarnos y acompañarnos en esta lucha por la cual hemos combatido y por la cual hemos resistido por tantos años. Ha sido difícil, pero después de tantas dificultades y de tanta resistencia, ha dado frutos este gran manglar que es nuestra danza de la champeta o nuestra cultura popular champetúa. ¿Por qué? Porque en el día de hoy al fin se nos reconoce como un patrimonio inmaterial. Se nos reconoce en el Día Internacional de la Danza como la danza oficial. Se nos reconoce por el Instituto de Patrimonio y Cultura. Tenemos un alcalde firmando un documento donde dice de que la champeta es patrimonio. Todo eso es resultado a una gran lucha de resistencia y de esfuerzo. Y le doy muchas gracias a Asodanza Champeta por su existencia,
porque es el futuro de nuestro tesoro más grande, la champeta, la que estamos protegiendo.